Mesa del sector público, tiempo de negociación, de reajustes, de mejoras. Exactamente. Y en conjunto también con lo que se está discutiendo en el Congreso, la ley de presupuesto. Sí, pues, las platas. Con plata se compran huevos, decía ayer incluso en alguna alusión que estuvimos viendo en la tarde la discusión de los parlamentarios. Tenemos a Carlos Insulza a esta hora de la Mesa del Sector Público para charlar del reajuste y de estas negociaciones, porque al final históricamente sabemos que se pide un porcentaje, pero después se termina llegando a otro, porque bueno, hay que sentarse en la mesa para dialogar y negociar. Carlos, ¿cómo te va? Buen día, Rodrigo Utz te saluda. Hola Rodrigo, muy buen día, tanto tiempo, un gusto estar contigo. Igualmente, Carlos, ¿cómo va? Bueno, a ver, ya, negociación, Mesa del Sector Público, llegó la hora, 6,5% están pidiendo ustedes de reajuste. Sí, efectivamente la Mesa del Sector Público, las 16 organizaciones que la integran, presentaron hace pocos días atrás el pliego de negociación que aborda diversas materias, pero que efectivamente en lo económico, en la cifra de reajuste, las organizaciones han acordado presentar una propuesta de 6,5% de reajuste nominal para la discusión de este año. Y es una cifra que se basa fundamentalmente en dar cuenta de la pérdida de poder adquisitivo perdido, que tiene una proyección para el año que está por arriba del 4,4, hay certeza, pero que va a estar en ese rango, el 4,45, y de plantearle al gobierno de la necesidad de avanzar también en algún incremento de salario. Pero además el pliego enfatiza particularmente demandas respecto de los trabajadores y trabajadoras de menores ingresos en el Estado, proponiendo una alza más porcentualmente más relevante que la del reajuste general, tanto para los ingresos mínimos como para un instrumento que también se legisla en la ley de reajuste general, que es un bono mensual de cargo fiscal que va dirigido a los trabajadores de menores ingresos de todos los sectores del Estado. Carlos, ¿de qué universo estamos hablando de trabajadores a nivel país y a nivel en el caso de Magallanes? No tengo la cifra de la región, pero a nivel del país, la Mesa del Sector Público, sus 16 federaciones y confederaciones representan directamente a más de 450.000 trabajadores y trabajadoras afiliados de los distintos sectores, del sector centralizado, de la salud, de la atención primaria, de las universidades estatales, del sector municipal, de la educación. Pero la ley de reajuste general otorga beneficios a más de 1.100.000 trabajadores y trabajadoras, tanto funcionarios públicos como trabajadores que están directamente relacionados con el Estado. Uh-huh. Estos bonos y esta condición que se plantea para los que hoy día están con menos acceso, ¿de qué monto estamos hablando? ¿Remuneraciones bajo qué? Bueno, los mínimos que estamos proponiendo para este año son, en el caso del Estado, los mínimos tienen 3 niveles. Están caracterizados para funciones que son auxiliares, para funciones administrativas y para trabajadores técnicos. Estamos proponiendo una cifra de 550.000 pesos como mínimo para auxiliares, de 605.000 pesos para administrativos y de 650.000 pesos para trabajadores, para los técnicos. Y el bono mensual de cargo fiscal es un complemento que mejora los salarios que están bajo los 700.000 pesos aproximadamente, con un bono mensual que está en el rango en nuestra propuesta, que llega casi a los 70.000 pesos, si no me... ¿Cuánto es el mínimo que gana hoy día el auxiliar que mencionaste en el menor escalafón hoy día? ¿Cuánto gana? ¿450 lucas? Hoy día el mínimo está en 470 y tantos mil pesos, efectivamente, el mínimo absoluto, que se complementa con este bono y por eso está levemente por sobre los montos del mínimo general, uh-huh, en el marco de la ley que ya va proyectada para el próximo año a llegar a los 500.000 pesos. Y evidentemente en ese marco nosotros le estamos pidiendo al gobierno y planteando en esta negociación que hagamos un esfuerzo similar respecto de los trabajadores públicos a propósito de sus particularidades del rol que cumple. Carlos, ¿cómo ve hoy día el ánimo, la disposición, la cara del ministro, todo su equipo, del ministro de Hacienda?
Bueno, los acabamos de ver, porque acabamos de tener hace un ratito atrás, a las 9 de la mañana, tuvimos la primera reunión de negociación. Cuéntanos. Con la presencia del Cuéntanos. Marcel y la ministra Caro. Sí. Y fue una reunión protocolar, es una reunión de instalación. Fijamos un cronograma de trabajo para esta semana y las dos siguientes. Y en general, por parte de la mesa, nosotros le expresamos al gobierno la voluntad de las organizaciones de negociar, efectivamente, de buscar un acuerdo y de hacerlo de la manera más rápida posible. Y por parte del gobierno, el ministro expresó la misma disposición y fijamos un cronograma para ir viendo materias, porque es bien importante dar cuenta de que el pliego de negociación que hemos entregado, si bien lo más vistoso, lo más inmediato, lo que se legisla en la ley de reajuste es el reajuste, los bonos, los aguinaldos, algunos otros componentes económicos, el pliego de negociación de la mesa abarca múltiples materias. Este es un pliego que tiene una amplia agenda laboral en que hemos estado trabajando durante todo este año 2023, a partir del acuerdo del año pasado, en 17 mesas de trabajo, desarrollando negociación y desarrollando diálogo respecto de distintos aspectos laborales que las organizaciones han relevado. Algunos de ellos esperamos que se puedan materializar en la ley de reajuste general y otros requieren proyección. Por ejemplo, una de las materias que hay un compromiso del gobierno, pero que todavía requiere, que estamos demandando que se ajuste a un cronograma para llegar a puerto, tiene que ver con buscar la forma de implementación de la reducción de jornada a 40 horas en la misma dinámica que ya se aprobó respecto de los códigos del trabajo para los trabajadores del Estado, que es un proceso que ha venido cursando en una mesa de trabajo durante este año 2023, pero que en nuestra opinión requiere llegue a terminar con acuerdos al primer semestre del próximo año para iniciar los procesos legislativos que permitan hacer los ajustes de jornada también. Pero ustedes están más a favor de los cambios de la reducción del horario, de los días de trabajo. ¿Les suena bien, más bien o más mal? O sea, nosotros tenemos ya un acuerdo ya con el gobierno en que vamos a implementar una reducción de jornada. Lo que tenemos que discutir son los formatos y los mecanismos, y al mismo tiempo debatir cómo garantizamos que esta reducción de jornada gradual al año 2026 tenga plenamente a la vista el no afectar los servicios que prestamos a la ciudadanía. En el caso del sector público, claro, uno podría reducir la jornada, pero eso tiene impacto directo respecto a la ciudadanía y evidentemente el objetivo es que no lo tenga, y por tanto las conversaciones tienen que ver tanto con los marcos legales a intervenir, pero sobre todo con cómo tomamos medidas tanto en términos de incrementos de dotación como de reestructuración del trabajo en algunos sectores, que garanticen que la función pública que cumplimos se siga realizando. Te entiendo, por eso son cambios paulatinos, pero uno quiere entender que además son cambios que van relacionados un poco hasta con la conducta de vida, con los hábitos, con los horarios, con una serie de cosas que va más allá de un decreto de ley. O sea, hay que ir acomodando a una sociedad, una masa laboral, entendiéndola en esta nueva lógica, digamos. Y yo no sé si ahí está la discusión bien definida, digamos, o si estamos realmente preparados para eso, porque yo creo que ese es un punto, Carlos, pero te insisto, la sociedad hay que irla preparando por otro lado también. Esto no es una isla con una cuestión aislada nomás, porque si el resto no está bien comunicado, digamos, puede generar un mayor problema. Ahora, lo que te quería preguntar, ayer comenzó la ley de presupuesto, discusión también en el Congreso. El ministro Marcel, a pesar de que pocos le ponen ficha a lo que él señala, dice que Chile va a crecer a un 2,5%. Son bien pocos los economistas que se la juegan con eso, todos creen que es menos del 1%. Pero bueno, o que anda como el 1 y tanto por ciento. En esa lógica, ese no es un número que coincida y uno tenga que traspolarlo a la negociación de ustedes, digamos. ¿Por qué un 6,5 y no un 2,5 como dice Marcel? ¿O no tiene nada que ver una cosa con la otra? O sea, sí tiene que ver una cosa con la otra, pero el punto de partida de la negociación, tal como te decía al principio, es que nosotros el 6,5 está construido con la base de plantear la recuperación del poder adquisitivo perdido. El año pasado enfrentamos una negociación que desde ese punto de vista tenía mucho más dificultades que la de este año. El año pasado enfrentábamos la negociación con 12% de IPC para el periodo. Hoy día estamos en el
rango del 4,2, 4,4, algunas proyecciones lo elevan un poco. Entonces la base de este 6,5 es efectivamente ese IPC, que nosotros tenemos la plena convicción de que tiene que ser recuperado, porque si no significa reducir los ingresos de los trabajadores y trabajadoras. Por sobre eso, lo que hemos planteado es efectivamente una cifra que es un planteamiento de incremento real y que efectivamente, tal como tú dices, está relacionado con las proyecciones económicas. Nosotros entendemos que este año tenemos una economía que está con un bajo crecimiento, que va a estar en el cero, pero de la misma manera visualizamos que las propias proyecciones del gobierno han dado cuenta de lo que tú dices, de que el periodo que viene ya inicia una recuperación económica del país, aunque sea en rangos aún acotados, y por tanto es esa la base de la que estamos construyendo. Pero evidentemente vamos a tener este proceso de negociación en que el gobierno plantearía sus propias visiones respecto de cómo se desarrolla, pero es claro para nosotros que tal como el año pasado, donde era muy crítica la cifra de IPC, nuestra negociación, las negociaciones laborales, no pueden ser visualizadas ni consideradas como instrumentos de gestión económica del país. Aquí lo que está en juego no son las cuentas nacionales en grueso, en bruto, sino que lo que está en juego finalmente son los salarios que permiten a los trabajadores y trabajadoras del Estado sustentar a sus familias, y que por tanto el punto de partida de una conversación para nosotros está puesta en la recuperación del poder adquisitivo perdido y en la visión de cómo, incluso en una situación económica ajustada como la que tenemos hoy día, un gobierno que ha planteado su prioridad por los trabajadores y trabajadoras, por los ingresos del trabajo, también da una señal desde la negociación del sector público para el conjunto de la economía. Ya, y ahí hay un punto clave. Digamos, antes de hacer esta nota contigo, Carlos, charlábamos con un asesor financiero, Arturo Curcio, que también hablábamos un poco de todo este tema. Y él nos recalcaba eso también, el tema del aumento salarial, que es necesario, pero que hay una diferencia también entre el mundo privado y el mundo público. El mundo privado sabe menos distribuir o tiene menos capacidad de buena distribución para aumentar los salarios que en el sector público. ¿Tú compartes esa idea y que ahí falta un equilibrio, que al final son cifras que se van a ir sumando también a toda una cuestión inflacionaria, a la capacidad de ahorro y una serie de colateralidades también? Así es. Nosotros tenemos la convicción desde la central que si bien algunos de los ajustes que se han venido realizando estos 2 últimos años han tenido los efectos esperados, particularmente en materia inflacionaria, las directrices fundamentales de la conducción económica del país deberían poner en el centro la necesidad de reactivar los incrementos salariales para permitir también que nuestra economía tenga un ciclo virtuoso desde esa línea. Los efectos colaterales que tuvieron están muy estuvieron a la vista el año pasado, pero el periodo de pandemia y cuando hubo una expansión, particularmente por la vía de las bonificaciones que se entregaron y de los retiros, generó una dinamización económica que, claro, tuvo efectos inflacionarios, pero que desde el punto de vista del crecimiento económico marcó una recuperación muy, muy relevante en el punto. Pero lo segundo es que yo creo que tal como tú dices, lo primero es que nosotros, esta negociación del sector público tiene un objetivo claro, tal como decíamos al inicio, un universo nítido de quiénes son sus beneficiarios, pero es también una señal de los gobiernos respecto del mundo del trabajo. Y la dificultad que hay en el mundo privado respecto de estos incrementos salariales o de la capacidad de distribuir la riqueza, en nuestro país sigue estando absolutamente anclada por las dificultades que sigue teniendo y las limitaciones que sigue teniendo el ejercicio de la libertad sindical y particularmente de la negociación colectiva. Las sociedades donde la distribución del ingreso mejora, eso ocurre justamente en el marco del diálogo social, de la negociación colectiva en distintos niveles. Porque si no, efectivamente, el mundo del trabajo, donde las inequidades entre empleados y empleadores son absolutamente nítidas, no tienen capacidad de resolverse en el diálogo individual, sino pero, que Carlos, la sociedad Carlos, demuestra que se resuelve en el ámbito colectivo. Te entiendo, Carlos, ¿por qué en eso también? ¿Porque este es un gobierno más ideologizado?
O sea, yo creo que, este es un gobierno que desde el punto de vista de su programa, de su compromiso con el país, de las visiones que conducen su política, es un gobierno que el presidente Boric lo ha reiterado en distintos momentos, que tiene una prioridad respecto del mundo del trabajo, de los trabajadores y trabajadoras. Si eso es ideologizado o no, yo creo que efectivamente cuando la opción por las mayorías de nuestro país, porque los trabajadores y trabajadores somos la mayoría de nuestro país, es difícil, en mi opinión, catalogarla de una opción ideologizada. Y creo que efectivamente desde el punto de vista de las señales y de los avances es un gobierno que no sin dificultades, pero que ha ido avanzando en algunos de sus compromisos programáticos con el mundo del trabajo. Los incrementos de salario mínimo, la reducción de jornada de 40 horas son ejemplos de aquello. Y en el mundo público lo que hemos tenido es un gobierno que, si bien tiene dificultades en algunos minutos, en nuestra opinión, para concretar acuerdos, sí ha tenido una disposición de diálogo, y en ese espacio es que hoy día, tal como te comentaba, hemos desarrollado una intensa agenda laboral que nosotros esperamos que se siga concretando en acciones inmediatas, algunas de ellas que se van a legislar en la ley de reajuste, otras posteriormente, pero tenemos una agenda laboral que es probablemente la más amplia y la más extensa que hemos tenido en los últimos años con cualquier gobierno, y por tanto desde el punto de vista del mundo público, si bien todavía estamos expectantes respecto de las conclusiones, la disposición al diálogo de parte del gobierno nos parece que por lo menos hacia la mesa del sector público y la CUT ha mostrado una clara señal de voluntad de avanzar en las materias que hemos planteado. Ya, o sea, estamos dando bien los primeros pasos, porque si no tenemos eso desde un comienzo, bien difícil se ve la cosa. Oye, Carlos, lo otro que te quería preguntar hoy día, porque tengo acá también un par de opiniones de nuestros auditores. Siempre se ha cuestionado un poco la efectividad laboral de ustedes, los trabajadores del sector público. Hay un sector de la población que considera que son como privilegiados, que muchos sacan la vuelta. Tú sabes esta cuestión que siempre se publica en las redes sociales, que voy a una oficina, los trabajadores no están, se están tomando un cafecito, o me encuentro con 2 o 3. Ayer me decía un amigo, pasé ayer por afuera del sector público en Punta Arenas, me decía 2 o 3 gallos fumando, después pasé a la media hora, habían 2 o 3 más fumando afuera también. O sea, un poco de la respuesta a la inquietud y la preocupación, más que preocupación, opinión de mucha gente de que ustedes tienen un privilegio dentro de la masa laboral chilena, y que no todos están en esa misma igualdad. Mira, yo creo que esas son caricaturas que efectivamente conocemos, que vemos reiteradamente, pero a mí me parece que hemos vivido hace no mucho tiempo un periodo crítico para el mundo, y particular también para nuestro país, que fue la pandemia. Y yo creo que la pandemia fue el mejor espacio para demostrar cuál es el rol, la función y la capacidad de los trabajadores y trabajadoras del Estado para sostener la vida en nuestro país. Sin los trabajadores de la salud, no habríamos podido superar la pandemia en las condiciones en que lo hicimos. Sin el resto de Carlos, te entiendo. Pero los tiempos de pandemia, Carlos, son efectivamente como un ejemplo evaluable, porque efectivamente es el mejor parámetro de evaluación. Cuando el conjunto del país tuvo que detenerse para proteger su salud, los funcionarios públicos seguimos cumpliendo nuestras tareas en cada uno de nuestros puestos de trabajo para servir a la ciudadanía. Pero no por una cuestión de que en el fondo se estaba contra la espada y la pared, y que casi de manera obligatoria había que hacerlo sí o sí, casi por una cuestión de supervivencia. Pero, evidentemente la paralización de la economía durante el periodo de pandemia fue una necesidad para supervivencia, como tú dices. Pero mi punto es que hubo trabajadores y trabajadoras que no detuvieron su quehacer justamente para permitir que todos los demás pudieran proteger su salud. Uh-huh. Pero lo segundo que yo quiero decir es que efectivamente cuando uno mira todos los datos comparativos a nivel internacional, y los contrasta con estos discursos respecto de que los trabajadores públicos son muchos, de que los trabajadores públicos son flojos, de que no cumplen su tarea,
Los datos dicen todo lo contrario. Chile tiene un Estado que, comparativamente con América Latina, y ni decir respecto de la OCDE, es un Estado muy pequeño. Es un Estado pequeño desde el punto de vista presupuestario y es un Estado pequeño desde el punto de vista laboral. Voy a poner el ejemplo que yo más conozco. La administración tributaria, el Servicio de Impuestos Internos, es una institución que tiene, respecto de comparaciones internacionales, un tercio de los funcionarios y funcionarias que cumplen labores similares en países de rango de desarrollo en el cumplimiento de la labor, tienen logramos estándares superiores. Y así hay ejemplos en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación. Tenemos un Estado que desde el punto de vista, y por eso que yo creo que efectivamente la pandemia es un punto de comparación relevante, porque finalmente si el país pudo seguir adelante es porque tenemos un Estado, una función pública y a trabajadores y trabajadoras del Estado que cumplen de manera altamente eficaz y comprometida su labor. Evidentemente uno puede encontrar sin necesariamente tener que llenarlo de grasa, como se dice, ¿no? Es que cuando uno mira porque tú lo que nos estás diciendo, Carlos, lo que nos estás diciendo. Porque cuando uno mira a los servicios de salud, donde hoy día la discusión está justamente a propósito de la demanda de las organizaciones sindicales de mantener 6.000 puestos de trabajo para cerrar brechas, para poder atender a la población. Entonces yo pregunto, bueno, pero ¿dónde está la grasa? No hay. Y uno mira otros sectores y se encuentra con la misma evaluación. Entonces, estos disparos al voleo, efectivamente a mí me parece que en general tienen poco sustento de datos, tienen poco sustento práctico. Y claro, uno se encuentra con efectivamente, uno podrá encontrar ejemplos individuales, particulares, pero que no son la tónica. Pero no es la nórmica, no es la tónica, claro, te entiendo. Sí. Carlos, ¿tienen plazos para llegar a algún acuerdo de negociación? Ojalá esto lo pudieran sacar mañana, pero ¿hay un límite de tiempo? Sí, hoy día nos hemos fijado un cronograma con ambos ministros. Vamos a tener una nueva reunión ya entrando en el análisis de los contenidos del pliego y en el ordenamiento de la discusión el jueves de esta semana. La próxima semana ya vamos a tener 2 reuniones en las que debiéramos entrar de lleno en la resolución tanto de materias económicas como de las laborales, y la semana subsiguiente, la semana del 27, es la semana que nos hemos planteado para cerrar el proceso de negociación con las reuniones que sean necesarias y posibles de realizar. Es bien importante esto porque el reajuste general del sector público entra en vigencia el 1 de diciembre en estricto rigor. Y por tanto, el tener un acuerdo pronto permite el presentar el proyecto de ley al Congreso y aprobarlo en tiempo y forma para que tanto los reajustes salariales como los otros beneficios económicos que están ahí contemplados para el mes de diciembre en general puedan ser pagados oportunamente. Porque pero hay una premura de tiempo también. Así es, hay una premura y claro, el que estos últimos años la discusión de presupuestos se haya tendido a extenderse hasta el final del plazo constitucional también genera algunas duplicidades, particularmente para el gobierno de atención, pero ya tenemos un plazo, un cronograma que abarca estas semanas y en la que debiéramos llevar un proceso de negociación que al menos en la disposición de hoy ambas partes han expresado tener una voluntad de acuerdo para cerrar esta negociación 2020. Puede ser obvia la pregunta, pero te la formulo igual. En el caso de no llegar a un hipotético acuerdo, digamos, mejora, se mantiene lo que está nomás, pues el último acuerdo queda vigente, ¿no? ¿Ha pasado eso algún año o no? ¿Cómo es? No ha pasado nunca, y estrictamente no, porque la ley de reajuste general es una ley anual necesaria que, si bien no tiene un rango de obligatoriedad constitucional como la de presupuesto, es necesaria, porque la ley de reajuste general reajusta efectivamente las remuneraciones y los componentes económicos en el sector público de los trabajadores activos, pero también es la que reajusta las pensiones y reajusta la unidad de subvención escolar. O sea, es una ley que siempre se termina ingresando y dictando. No ha ocurrido nunca, o sea, ha ocurrido que no hemos llegado a acuerdos. Claro. Y hemos debatido en el Congreso respecto del alcance de la ley de reajuste, pero no ha ocurrido nunca que no haya ley de reajuste. Te entiendo. Carlos Insulza, muchas gracias por esta nota de la Mesa del Sector Público, explicándonos
lo que es esta negociación, la lógica que están planteando también los trabajadores del sector público para sus mejoras salariales, además lo que están solicitando también, que no solo pasa por la cuestión económica. Carlos, gracias por recibir nuestro llamado. Será hasta la próxima, esperamos que tengan éxito. A nombre tuyo, saludo a todos los trabajadores del sector público que nos escuchan harto también acá en este programa. Y bueno, y manténganos informados para que así a su vez nosotros correctamente le informemos a la audiencia. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo, y un gran saludo a los auditores y auditoras en la región más austral de nuestro país. Así es. Un gran abrazo. Gracias, Carlos, un abrazo, buen día, que les vaya bien.